Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés González Mancera. Yo soy profesor asociado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Entonces, el día de hoy quiero hacer una charla sobre el Boeing 737 MAX, que creo que muchos de ustedes han oído, eh, porque ha tenido un poco de mala fama. Espero que al finalizar esta charla tengamos un poquito mayor claridad sobre qué es lo que ha pasado con este avión y pues estemos más enterados. Entonces, la idea de esta charla es, alrededor de la historia del 737 MAX, hacer una pequeña introducción de algunos de los temas, de los conceptos, de los objetos de estudio de los ingenieros mecánicos. Entiendo que varios de ustedes, de los que están asistiendo a esa charla, son personas que tienen el interés o la probabilidad de estudiar ingeniería mecánica. Entonces, la idea es que a través de la charla de hoy les voy a presentar algunas de las cosas que estudiamos los ingenieros mecánicos. También, pues quiero que la charla sirva para empezar a levantar algunas banderas, algunas alertas y que ustedes sean conscientes de los riesgos y las responsabilidades, sobre todo, que implican en la práctica de la ingeniería. Y finalmente, tiene como propósito que aprendamos de errores pasados, como todo en la vida, ahí es donde podemos mejorar. Entonces, esta figura que están viendo ustedes en este momento en la pantalla corresponde a un avión. ¿Sí? Este es un motor, es un motor que se llama CFM LEAP. La fábrica es, la empresa es CFM. CFM es una compañía que es una alianza 50% y 50% entre Boeing y Safran. Perdón, no Boeing, sino G Aviation de Estados Unidos y Safran de Francia. Ellos construyen estos aviones, es un avión de última generación. Ahora, los que saben un poquito de aviación o incluso los que no saben de aviación, pueden observar que este avión no se debería ver así. Entonces, la historia de hoy es tratar de entender este motor, por qué terminó así y tratar de aprender de esa historia. Para comenzar nuestra historia, en todo caso, vamos a irnos un poquito más atrás. Y este es el 17 de diciembre de 1903. En la fotografía vemos a los hermanos Wright, Orville y Wilbur, con su avión, el Wright Flyer, que hizo este día el primer vuelo en la historia de un vehículo más pesado que el aire. Esto ocurrió en la granja Kitty Hawk en Carolina del Norte. Aunque el vuelo duró unos pocos segundos y fue solamente de unos cuantos cientos de pies de distancia, inició una revolución que caracterizaría el siglo XXI. Es la revolución de la industria aeroespacial. Unos cuantos años después, en 1916, William Bill Boeing fundó la compañía que hoy día lleva su nombre. En ese momento la fundó con un socio, se llamaba Pacific Aeroproduct Company, y tenía la intención de construir y comercializar aviones como el que se muestra aquí en la figura. Durante todo el siglo XX, Boeing ha sido un protagonista de la industria aeroespacial. Decir que ha influenciado la dirección de esta industria es subestimar su aporte durante, al conocimiento y a la tecnología en esta área. Entonces aquí presentamos solamente algunas de las cosas en las que está involucrado Boeing. Entonces vemos obviamente su participación en las guerras, donde sus aviones han sido determinantes en definir los resultados de las guerras. Sí, vemos también un poco un dibujito aquí de la NASA indicando que también han sido importantes en varios de los programas famosos que ocurrieron durante el siglo XX, incluido el programa Apolo y otros programas que llevaron al hombre al espacio. Pero tal vez más importante aún es su participación y su protagonismo en la industria comercial de pasajeros, ¿sí? En la industria aeronáutica de pasajeros. Entonces aquí vemos dos ejemplos de lo que han hecho ellos en esa área. Por un lado tenemos el Boeing 307 Stratoliner. Este avión que salió al mercado en los 40 fue el primer avión que tenía la cabina presurizada. Esto le permitía volar más alto que sus competidores, ya que a pues, alturas superiores, pues, donde ya falta el aire, tener la cabina presurizada permitía tener un ambiente confortable para los pasajeros. Y otro avión de estos súper importantes de Boeing es el 707, que fue el primer avión comercial de pasajeros jet de la compañía, obviamente señalando una dirección interesante para la compañía. Es así
que podemos ver que Boeing no solamente ha sido protagonista o fue protagonista durante el siglo XX y lo sigue siendo durante el siglo XXI, sino que esta es una compañía que siempre ha sido liderada por la ingeniería. La dirección en la que ha ido es determinada por la ingeniería, por el desarrollo tecnológico. De hecho, también me faltó decir, pero Bill Boeing era un ingeniero de Yale en su momento. Entonces, es una ingeniería que siempre ha empujado las fronteras de la tecnología en el área aeroespacial. Obviamente que esto antes la parte aeroespacial, ellos tienen muchas otras áreas en las que trabajan, pero pues para esta charla esto es lo que quiero, pues lo que quisiera anotar. Sin embargo, como tantas otras industrias en la actualidad, Boeing empezó a ser presionada por los mercados. Boeing es una compañía pública que tiene acciones, entonces Wall Street, o sea, los accionistas, pues hacen mucha presión en las compañías para que sean rentables, para que generen grandes cantidades de rendimientos para los inversionistas. Entonces, Boeing no ha sido ajeno a esta presión y en los 90 adquirió la compañía McDonnell Douglas. Tal vez ustedes los han oído porque ellos producen los aviones DC varios números, ¿sí? Entonces, esta adquisición que se dio en los 90 se dio principalmente con la motivación de satisfacer a los inversionistas en Wall Street. La idea era que McDonnell Douglas tenía una cultura industrial, una cultura de compañía que era muy agradable para los inversionistas porque tenía una cultura donde buscaban recortar costos, donde buscaban ser muy efectivos y todo. Y esto, Boeing no era muy bueno en esto. Entonces, compraron McDonnell Douglas para que esa cultura permeara a Boeing. De hecho, hay pues una historia acá en la industria que se dice que McDonnell Douglas se compró a sí misma con la plata de Boeing, porque lo que pasó fue que, por ejemplo, el que era el CEO, el Chief Executive Officer de McDonnell Douglas en su momento, pasó a ser el COO, el Chief Operations Officer de Boeing, y asimismo rápidamente también ascendió a ser el Chief Executive Officer de Boeing. Entonces, de alguna manera, la parte de negocios de McDonnell Douglas empezó a afectar y a determinar cómo hacían negocios en Boeing. Uno de estos ejemplos fue trasladar las oficinas principales, los headquarters de Seattle, donde estaba desde los orígenes de la empresa, a Chicago. Un poquito de la señal que quería mandar Boeing, los nuevos, pues digamos, dirigentes de Boeing, era que ya Boeing no era una empresa que se basaba en la historia y que tomaba decisiones basadas en la ingeniería, sino que era una empresa que era independiente y que estaba pensando en sus finanzas, que estaba interesada en maximizar el ingreso de los accionistas. Entonces, esto fue uno de los movimientos. El primer avión que se desarrolló bajo esta nueva compañía unificada entre Boeing y McDonnell Douglas, fue el 787 Dreamliner que vemos acá. Este es un avión grande, es un avión que se llama de cuerpo ancho, es un avión que carga una gran cantidad de pasajeros. La idea de esto era introducir algunas de las prácticas empresariales que tenía McDonnell Douglas al desarrollo de este avión. Entonces, para que sea una idea de cómo se estaba manejando la compañía en este momento, el personaje este que les digo que era el CEO de McDonnell Douglas se mofaba, estaba orgulloso de que había reducido en un 60% las inversiones de capital, lo que se llama el CAPEX o el Capital Expenditure en la compañía. Eso significa que había dejado de invertir 60% de lo que se invertía en el desarrollo de las fábricas, en la parte de ingeniería, y eso era algo que ellos se sentían orgullosos ahora bajo la nueva dirección. Entonces fue en este contexto que se desarrolló este avión. Entonces es fácil de acordarse la fecha porque el avión se presentó al público el 8 de julio de 2007, o sea, el 078-2007-787. Era como estos mecanismos de mercadeo que usan las compañías. Pero cuando se presentó el avión ahí en una pista en Seattle, lo que no sabían las personas que entusiásticamente veían el nuevo avión era que el avión era un cascarón. El avión todavía no se había terminado de desarrollar. El avión iba a tener un retraso de 3 años para salir al mercado. Iba a tener sobrecostos por alrededor de $30,000 millones. Y el lanzamiento al público tuvo muchísimos problemas, se vio afectado por problemas en sistemas de navegación, por incendios de las baterías, por muchos problemas que poco a poco se fueron solventando, pero digamos que sí, de alguna manera, nublaron el lanzamiento del avión en un principio.
¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron, cómo desarrollaron este avión que causó tantos problemas? Se introdujo un nuevo concepto que no era común o que no se hacía en Boeing hasta ese momento, y fue el de hacer un outsourcing, hacer una delegación del desarrollo de varias partes del avión. Si esto se delegó a los proveedores de Boeing alrededor del mundo. Acá vemos algunos ejemplos de lo que se hacía. Y esto que, aunque es una práctica común, digamos, si usted va a hacer un celular, eso se hace mucho para el desarrollo de celulares, de tenis, incluso en la industria automotriz se usa mucho este concepto. En la industria aeroespacial, pues no es deseable porque es una industria que requiere unos estándares altísimos de calidad, de seguridad y de todo tipo de calidad técnica. Entonces, esto no se estilaba. Y esto, pues seguramente fue parte de los causantes de los problemas que contamos que presentaron los Boeing 787 durante su lanzamiento. ¿Sí? Sin embargo, los dirigentes de Boeing quedaron muy contentos, pensaron que los problemas que se habían presentado en el lanzamiento tenían que ver, por un lado, con que estaban empujando la tecnología aún más, pero también que había sido un problema en la implementación a nivel ya de ingeniería bajo, que acuérdense que estaba sufriendo recortes por todos lados, y decidieron que iban a continuar con sus prácticas empresariales. En este momento de la historia, entonces debo introducir a otra compañía que se llama Airbus. Airbus es como la archinémesis europea de Boeing. ¿Sí? Esta es una empresa principalmente francesa, aunque creo que tiene participación de otros países europeos. Airbus fue fundada en los 70s y junto con Boeing son digamos, los dueños del mercado comercial de pasajeros. Muy temprano, digamos, para que se den una idea, fue Airbus los que desarrollaron el Concorde, que es el único avión supersónico pues, que ha volado así comercialmente. Sus colegas, sus contrincantes norteamericanos trataron de desarrollar aviones, pero nunca llegaron al mercado. Entonces acá vemos el tipo de competencia que hay entre las dos compañías. Esta gráfica nos muestra cómo se reparten el mercado entre Boeing y Airbus. Ellos entre los dos tienen pues más del 50%, más del casi 70% de la participación en el mercado. Y obviamente esto se conoce como un duopolio en el lenguaje de la industria. Y lo que esto quiere decir es que si uno de los dos competidores tiene una oferta en algún segmento del mercado que es mucho mejor que el otro, esto va a generarle muchos problemas a la otra empresa. Entonces, esto nos ayuda o nos permite continuar con la historia. Fue así que más o menos al finales del 2010, Airbus presentó o lanzó la idea de que iba a desarrollar un nuevo avión basado en su Airbus A320. Estos A320 son aviones mucho más pequeños que los que estábamos hablando anteriormente, son aviones de un solo pasillo, pero se conocen como los caballos de batalla de la industria aérea comercial de pasajeros. Estos son los aviones que mueven grandes volúmenes de pasajeros en rutas generalmente domésticas, de relativamente corta duración, pero mueven mucha cantidad de gente y aquí está como el grueso del negocio. Entonces, la salida al mercado de un nuevo participante en este segmento, pues iba a poner en problemas a Boeing. La propuesta de Airbus era que su nuevo avión iba a tener un motor mucho más eficiente, ¿sí? La idea era que ahorra un 15% de combustible. Entonces, imagínense ustedes ahorrar 15% del combustible en los aviones que más se utilizan en las aerolíneas, y sabiendo que el combustible es el costo más grande en el que ocurren las aerolíneas, esto iba a tener un efecto importante. No solamente era el ahorro del combustible, sino que el otro argumento de Airbus era que este avión se iba a comportar tan similar a la versión anterior, a la 320 anterior, y todo su funcionamiento era tan similar que los pilotos que tuvieran experiencia manejando el A320 no deberían tener ninguna dificultad en rápidamente poder subirse a la cabina de un A320 nuevo con un mínimo entrenamiento y poder manejar estos aviones. Esos eran los dos puntos de venta. Entonces, acá vemos el A320 Neo, así se denominó el nuevo avión, A320 Neo. El Neo se refería a New Engine Option,
¿sí? Entonces, vemos estos motores, ya vamos a hablar en profundidad del funcionamiento de estos motores, son motores mucho más grandes, pero como decimos, son mucho más eficientes de última generación. Y aquí vemos finalmente una nueva diapositiva mostrando el nuevo A320, obviamente enfatizando el concepto de que era muy eficiente en términos o que ahorraba energía, ahorraba combustible. Entonces, bajo este concepto, Boeing se metió en problemas porque no tenían una respuesta en ese momento para responder ante este nuevo reto. No solamente esto, sino que el CEO de American Airlines llamó al CEO de Boeing y le dijo, oiga, voy a comprar 400 aviones nuevos para este segmento y si usted no tiene nada que ofrecerme que compita contra el A320neo, yo voy a comprar los Airbus. Entonces, ¿qué le dijo el presidente de Boeing? Tranquilo, yo voy a desarrollar un avión. Entonces, antes de contarles con qué salió Boeing, entonces lo que quiero es mostrarles los motores. Los motores son muy interesantes. Aquí hay un motor de estos, nuevamente, es un motor de los que se conocen como un turbofan y esta diapositiva nos sirve para ver las dimensiones del motor. Son personas, no son pequeñas particularmente, y vemos entonces el tamaño de un motor de estos. ¿Cómo funciona un motor de estos? En la entrada tienen un ventilador de gran tamaño. Estos ventiladores son hechos de materiales compuestos, muy ligeros, muy eficaces en mover grandes cantidades de aire. ¿Sí? Generan precisamente un movimiento de aire. Hay dos partes del aire, una que se va alrededor de la turbina propiamente dicha, y hay una fracción del aire que ingresa a la que ingresa a la turbina. Esto es lo que ingresa y esto es lo que pasa alrededor. En los motores modernos como estos que se llaman turbofan de alto bypass, high bypass turbofan engines, la idea es que un gran porcentaje o la mayor parte del porcentaje de aire pasa por la parte exterior comparada con la cantidad de aire que pasa por la parte interior. Para que se den una idea, en este CFM LEAP, así se llama el motor, la relación es de 11:1, es decir, son 11 kilogramos de aire que pasan por la parte de afuera por cada kilogramo que pasa por la parte de adentro. Entonces, ahorita hablamos un poquito del aire que pasa por fuera, miremos el aire que pasa por dentro. Él pasa por unas etapas de compresión. Esto que se ve acá son lo que se llama compresores multietapa, ¿sí? Esta serie de acá se llaman compresores. Este es el compresor, la etapa de baja compresión, de baja presión. Después pasamos a otra etapa de alta presión. Lo que está pasando en todo este camino es que el aire está aumentando su presión, aumentando su temperatura. Vengan a ver. Aumentando su temperatura. La idea es alcanzar, entre mayor presión y mayor temperatura se puede alcanzar en las etapas de compresión. Entonces, esto va a generar mayor eficiencia en el funcionamiento del motor. Obviamente, entre mayores temperaturas se alcancen en el motor, vamos a necesitar materiales más sofisticados para resistir las altas temperaturas, pero eso se hace para mejorar la eficiencia. Después se llega aquí a las cámaras de combustión, donde se inyecta el combustible, se mezcla con este aire que está a alta presión, a alta temperatura, y ocurre la combustión, la explosión de los gases. Ahora tengo gases a muy alta temperatura, muy alta presión, los cuales ahora se van a expandir a través de turbinas. Estas son las turbinas propiamente dicho. Su función es extraer la energía del aire. También tenemos una etapa de alta presión, una turbina de alta presión, una turbina de baja presión. Y la idea es convertir la energía que tenemos disponible en el gas para mover el eje que está moviendo, por un lado los compresores y por otro lado el gran ventilador que está moviendo el aire. Obviamente en estos turbofans el aire que pasó por afuera es el que es responsable del mayor porcentaje del empuje que generan los motores, pero así funciona un motor moderno de estos. Obviamente el tamaño es importante por el ventilador de gran tamaño que utilizan, y esto entonces es uno de los requerimientos que tenemos para el diseño de los aviones con estos motores. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Boeing ante el reto que presentó el A320neo? Ellos tenían en ese segmento un avión que se llama el 737. Y el 737 no es cualquier avión. De hecho, el 737, que fue lanzado en 1968, es el avión comercial más vendido en la historia de la aviación comercial. Entonces, el 747 ha tenido 4 versiones.
La versión original, que eran el 737-100 y el 737-200, hoy día se conocen como el 737 Original, el original, ¿sí? La siguiente versión es el 737-300, 737-400 y el 500, que hoy día se conocen como el Classic, el clásico. La tercera generación de 737 corresponden al 737-600, 700, 800 y 900. Este es un ejemplo del 900. Y hoy día se conoce en la industria como el NG, o Nueva Generación, New Generation. Este avión, vale la pena notar que ya siendo la tercera versión del mismo modelo, del mismo diseño original, tiene ciertas características que empiezan a no ser tan deseables. Tal vez una cosa que se me olvidó decir anteriormente es que en su origen, el 737 original tenía muchas ventajas para el mercado de la época. El 737 era un avión que era relativamente bajito con respecto al piso, y el objetivo de esto, o la gracia de esto, era que en esa época los aeropuertos tenían los túneles de acceso que tenemos hoy en día, sino el acceso se hacía en tierra. Estos aviones tenían unas escaleras desplegables desde el interior, y entonces el ser bajitos con respecto al piso era una gran ventaja en el mercado. También toda la manipulación del equipaje que se hacía a mano en ese momento, obviamente se veía favorecida por un avión bajito. Ya cuando llegamos a la tercera generación, el NG que estábamos mencionando anteriormente, y tenemos que ubicar motores más grandes, entonces ya, por ejemplo, el NG presenta un comportamiento, y es que cuando el motor está operando a full, a máxima potencia, el NG tiende a tener se empieza a inclinar un poquitico hacia arriba. En estos aviones hay un sistema que se llama Speed Trim, y es que el avión automáticamente trata de hacer un ajuste de sus estabilizadores horizontales para, digamos, regular o solventar este problema. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, que es en parte muy importante para nuestra discusión, pero para que nos empecemos a dar cuenta que el estar usando el mismo avión o un avión basado en un diseño de los 60 hoy en día y con tecnología moderna, pues empieza a dificultar algunas consecuencias, pues algunas consideraciones de diseño. Entonces, para empezar a resumir, la idea de Boeing era desarrollar el 737 MAX, que iba a competir contra el A320neo, implementando los mismos motores de la A320neo para poder aprovecharse de esa mejora en la eficiencia de los motores. Con el problema o la dificultad de, como mencionamos antes, el Boeing 737 es mucho más bajito que el Airbus, que el Airbus A320. Esto tiene como consecuencia, o el problema, es que no hay mucho espacio en la parte inferior del avión para poder instalar estos motores, porque obviamente nosotros necesitamos tener una cantidad de espacio disponible en la parte de abajo, pues digamos de espacio con respecto al piso mínimo. Entonces esto es un problema para el diseño de este tipo de aeronaves. La solución de Boeing fue subir el motor y adelantarlo con respecto en el ala. Así entonces, esa fue la forma en que pudo acomodar estos motores, que son mucho más grandes, en su avión, y que tenía la limitación de espacio con respecto al piso. Aquí vemos una diapositiva donde muestra la ubicación, digamos, relativa del avión, del motor en el nuevo avión, comparado con la generación anterior. Vemos que está más adelante y sobre todo más arriba con respecto al ala. Acá esta es una imagen extraída de un video promocional que lanzó Boeing en su momento cuando lanzó el avión, y vemos claramente que esto se llama la góndola de la turbina. Se ve o está ubicada por encima de la superficie superior del ala del avión. Entonces, para continuar nuestra historia, necesitamos introducir otros conceptos de ingeniería mecánica que también estudiamos nosotros en nuestra carrera. Son algunos conceptos de dinámica, que es la forma en que nosotros describimos el movimiento de los cuerpos. En este caso, vamos a escribir el movimiento de un avión. Entonces, las maniobras, el movimiento de un avión, lo caracterizamos con 3 ejes. En el caso del avión, se llaman, y acá me disculpan, voy a empezar a usar algunos términos en inglés, pero no es porque favorezca ese idioma, sino porque en la industria aeronáutica se usan los términos en inglés y casi que no tienen traducción en español. De hecho, esta mañana estaba haciendo un poquito de revisión con un
egresado del programa nuestro, que hoy día es piloto, estábamos verificando la presentación, estar seguros que no me fuera a decir ninguna mentira, y entonces él me sugirió que debería hablar estos términos en inglés porque así se usan en la industria aeroespacial. Entonces, los ángulos con los que caracterizamos el movimiento del avión son los siguientes. El primero es un giro que se puede hacer alrededor de un eje que recorre el avión de la punta a la cola, pasando siempre por el centro de gravedad del avión. Ese ángulo o ese movimiento se llama el roll, ¿sí? El segundo ángulo, que es un giro alrededor de un eje vertical, que también pasa por el centro de gravedad del avión, se llamaría el yaw. Y el tercer ángulo, que es el más importante para nuestra historia de hoy, que se hace alrededor de un eje que va de extremo a extremo de las alas, también pasando por el centro de gravedad, es un giro, un movimiento que se llama pitch, ¿sí? Elevación, pitch. ¿Listo? Entonces, particularmente importante que tengan en mente este pitch, que es lo que me hace llevar la punta del avión hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo se realizan? Bueno, cualquier maniobra que yo haga en el avión para mover el avión, pues va a ser una combinación de movimientos o de estos movimientos alrededor de estos ejes que acabamos de describir. ¿Cómo se realizan esas maniobras cómo se realizan las maniobras en el avión? Pues lo que yo tengo son superficies de control, ¿sí? En las alas y en los estabilizadores que yo puedo manipular para cambiar la sustentación o el comportamiento de cada una de las superficies de sustentación para afectar el comportamiento del avión. Entonces, hay varias superficies de control. Entonces, acá podemos destacar, por ejemplo, lo que se llaman los alerones. Estos se mueven para cambiar la sustentación casi todos pues, afectan de alguna manera la sustentación de las superficies. Tenemos los flaps, que creo que varios de ustedes los han oído. Este alita atrás se llama el estabilizador horizontal, va a ser protagonista en nuestra historia de hoy. Ellas se controlan con los elevadores, eso es lo que controla el piloto. Y también tengo acá el estabilizador vertical, que también se controla con superficie de control. Acá vemos algunos ejemplos de cómo operan estas superficies. Vemos, por ejemplo, la superficie completamente en posición cero. Vemos el alerón ligeramente pues en una posición fuera de su posición. Esto va a aumentar un poco la sustentación de esa ala. Acá vemos los spoilers desplegados. En este caso está tratando de reducir un poquito la sustentación de esta ala. Vemos diferentes niveles de despliegue de los alerones y vemos los alerones completamente desplegados y los spoilers también actuando como un freno durante el aterrizaje. Si nos concentramos ahora en el estabilizador trasero, entonces este estabilizador es el que me va a permitir hacer el pitch, pues es cambiar la posición de la nariz del avión, echarla para arriba o echarla para abajo. Aquí se puede hacer o se trabajan dos formas. Cuando el piloto mueve su columna de control hacia atrás o hacia adelante, lo que está haciendo es mover este elevador que está atrás, es la parte de atrás del estabilizador, y este es el que permite controlar el avión de esta manera. Sin embargo, en los aviones de esta magnitud, si yo quiero mantener el avión perfectamente horizontal, este estabilizador debe estar ubicado en cierta posición y esa posición va a depender, uno, de la velocidad del avión. Para diferentes velocidades yo necesito poner esto en diferentes posiciones, y dos, también va a depender un poco de la distribución de cargas que se haga en el avión. Entonces, de pronto, cómo esté distribuido el equipaje, cómo estén distribuidos los pasajeros y eso. Entonces, digamos que yo durante un vuelo yo no quisiera tener que tener la palanca en cierta posición para mantener horizontal. Entonces, lo que se tiene a disposición es un ajuste que se llama precisamente el trim. El trim lo que me permite es ahora mover toda la superficie para arriba y para abajo, en este caso con un tornillo que hace que esta superficie suba y baje completamente, para yo en cada momento del vuelo poder realmente estabilizar el avión y que el avión vuele de manera horizontal sin yo tener que estar haciendo ningún tipo de control en la columna de control. Entonces, más o menos como hace el piloto sería, está en una situación donde el avión no está volando horizontal, lo lleva horizontal con la columna, y después empieza a mover el trim hasta que el avión queda operando de manera horizontal. Un poco para que nos ubiquemos acá otra vez. Entonces, la palanca, la columna de control que yo muevo hacia adelante y hacia atrás, me va a mover el alerón. El trim que estamos describiéndolo lo opera el piloto con este controlito electrónico acá, que simplemente con el pulgar mueven el sistema para hacer el trim que estábamos discutiendo.
En algunos casos, en algunos escenarios, si el avión entra en unas condiciones donde el trim electrónico deja de operar o está funcionando incorrectamente, los pilotos pueden desactivar el trim electrónico con este par de switches que están acá. Uno es para el piloto automático y otro es para el trim manual, pero uno lo desconecta y entonces pueden hacer el trim, el ajuste del alerón, con unas ruedas que están aquí en esta parte de la cabina, que literalmente tienen que jalar y que están conectadas mecánicamente al alerón para poderlo balancear. Lo último que quiero mencionar de esto es esto que se llama el stick shaker. Es una alarma que tienen los aviones cuando están entrando en una condición que se llama pérdida. Ahorita vamos a hablar con más detalle de eso. Esto va a hacer que el timón vibre violentamente, y es una alerta anunciándole al piloto que va a entrar en una condición que es peligrosa para el vuelo. Entonces, con esos elementos que acabamos de discutir, ya tenemos todos los conceptos para nuestra historia claras. Entonces, vamos a ir a ver qué pasó. Entonces, el 29 de octubre de 2018, el vuelo JT619 de la empresa Lion Air va a despegar de Yakarta, ¿sí? Este vuelo inicia su proceso de decolaje a las 6:20 de la mañana y muy rápidamente durante el proceso de decolaje empieza el proceso de vibrar el shaker del timón. Entonces ya comienza a haber algún tipo de alerta, pero no se puede abortar el decolaje porque ya se ha superado lo que se conoce en aviación como V1. V1 es la velocidad durante el decolaje, que si yo supero esa velocidad, ya no puedo abortar el despegue, ya me toca despegar y mirar cómo soluciono el problema después. Entonces se superó V1, entonces el avión tiene que despegar. Ya en este momento está ocurriendo ese shaker. No sé si ustedes alcanzan a oír, acá les estoy poniendo cómo sonaría ese shaker ahí dramáticamente durante todo el vuelo, y esto va a estar ocurriendo durante los pocos minutos que dura este vuelo. Todo el tiempo ese shaker va a estar sonando de manera continua y dramática, alertando a los pilotos de que algo no anda bien. Entonces inicia el vuelo y muy rápidamente empieza a haber una cantidad de señales que indican que hay discrepancia entre sensores de velocidad. Para darles una idea, el sensor de altura del piloto empieza a reportar una altura, mientras que el del primer oficial está reportando otra altura. Entonces están muy preocupados los pilotos por esta situación, pero lo más grave de todo es que rápidamente el avión trata de irse con nariz hacia abajo. Entonces acá vemos que el avión trata de irse con la nariz hacia abajo, el piloto con su trim y con su timón trata de decirle al avión que vaya hacia arriba. Durante los minutos que dura el vuelo, constantemente el avión trata de irse de nariz para abajo. Acá podemos ver la altura que está siguiendo el avión durante el vuelo. Vemos que continuamente trata de irse para abajo, el piloto lo controla con el trim, con su timón, tratando de mejorarlo. En algún momento le da el control al primer oficial. El primer oficial continúa peleando contra el avión, hasta que finalmente a las 6:31 minutos y 53 segundos de la mañana, casi 12 minutos después de haber decolado, el avión impacta el mar de Java a 700 kilómetros por hora con los motores a full hacia adelante, y pues obviamente hasta las partes más resistentes del avión se desintegraron. No hubo sobrevivientes. 4 meses después aproximadamente, un vuelo de Ethiopian Airlines, el ET-302, en condiciones muy similares. Esa investigación todavía está en proceso, pero en condiciones muy similares, tiene un accidente muy parecido a este. En total, son 346 personas que murieron por estos dos accidentes. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que un avión tiene otro parámetro en su vuelo que se llama el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo que hace en la trayectoria del avión con la dirección del viento, y ese ángulo de ataque va a determinar qué tanta sustentación yo tengo en las alas. Digamos que en la medida que yo aumento el ángulo de ataque, aumento la sustentación hasta cierto punto. Si excedo cierta cantidad de ángulo de ataque, puedo llegar a una condición que se llama pérdida, y que el avión pierde sustentación y se puede caer. Entonces, lo que pasa con el 737 MAX es que por la posición de sus aviones tan adelante y en la parte y un poco más elevado con respecto a las alas, cuando el motor se encuentra a full fuerza hacia adelante, como en el caso de un decolaje, se puede presentar una situación donde el avión tiende a hacer un pitch hacia arriba por el efecto aerodinámico del motor. Entonces, esto es muy preocupante porque nuevamente se puede entrar en pérdida. Como ya les he dicho varias veces eso, acá hay un pequeño video
de cómo es eso. Estos son unos hilitos pegados en una ala de un avión. Cuando el avión se encuentra operando dentro de cierto ángulo de ataque normal, vemos que todos los hilitos están pegados, es decir, que el avión está, el aire está recorriendo el ala correctamente y está generando sustentación. Pero en la medida en que se aumenta mucho el ángulo de ataque, empezamos a ver que hay un desprendimiento del aire atrás, por eso es que los hilitos empiezan a bailar. Y en esas condiciones o en esa condición se dice que el ala entra en pérdida porque ya no genera sustentación y pues en este momento es una situación muy peligrosa y muy delicada que no se quiere llegar. Entonces, esto es, por ejemplo, una de las alertas que me está generando el avión cuando entro en una situación como esta, es que yo no quiero entrar en pérdida. Entonces, como el 737 MAX tiende a generar ese subir la nariz cuando los aviones están, cuando los motores están a full, entonces lo que hicieron los ingenieros de Boeing fue desarrollar un sistema automático que, alterando el trim del estabilizador trasero, buscara, digamos, contrarrestar esa tendencia del avión de cabecear. El objetivo de este sistema, que se conoce y es infame hoy día, si ustedes buscan, se llama el MCAS, ha sido, digamos, se le ha atribuido gran culpa de esos accidentes. Ahorita vamos a ver que no es tanto culpa de este sistema, sino de varias cosas, como toda en ingeniería, es que la idea es que el MAX se comporte igual que su antecesor, el NG. Acuérdense que una de las ideas de vender el avión era que no tocara entrenar a los pilotos. Entonces, esa era la idea. De hecho, parte de la idea del MCAS es que se activara sin que el piloto supiera, sin que el piloto hiciera nada. De hecho, los pilotos ni siquiera sabían, los pilotos de los dos aviones accidentados, ni siquiera existía que había un sistema que se llamaba MCAS que trataba de regular ese cabeceo del avión. Entonces, ¿cómo el MCAS toma decisiones sobre cuándo activarse, cuándo no activarse? Pues cuando detecta que el ángulo de ataque es muy alto, entonces él trata de regularlo con este sistema electrónico. ¿Cómo sabe el avión que el ángulo de ataque es muy alto? Con unos sensores que están ubicados aquí en la trompita de la acá se ve uno, que se llaman los sensores de ángulo de ataque, o en el lenguaje, digamos, aeronáutico, tal vez se conocen como las venas alfa o las veletas alfa. Lo que hacen estas veletas es que giran libremente y con el viento, entonces se alinean con el viento y dependiendo de su posición relativa al avión, entonces así el avión puede determinar cuánto es su ángulo de ataque. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que este avión que se accidentó venía presentando fallas. Desde varios vuelos atrás venía presentando algunas discrepancias entre los diferentes sensores, algunas discrepancias entre los diferentes, entre algunas mediciones que estaba haciendo. En unos vuelos anteriores, incluso todo el vuelo tuvieron que volar con el shaker activado todo el tiempo, lo cual es extraño que se haya hecho. Pero 2 vuelos antes del fatídico vuelo, el ingeniero decidió cambiar el sensor de ángulo de ataque del avión en cuestión. Después se determinó que el sensor que se retiró del avión sí estaba presentando problemas en unos rangos de temperatura y que seguramente era el causante de muchos de los problemas que estaba presentando el avión antes. Sin embargo, la instalación del nuevo sensor la hizo en 2 horas el ingeniero, y un procedimiento que es supremamente importante, que es el de la calibración del instrumento. Hoy día no existe registro de que eso se haya hecho de manera correcta. De hecho, en la investigación del accidente se pidió obviamente a la compañía que me enviara todos los registros de mantenimiento del avión, y las que eran supuestamente las fotos donde se documentaba la calibración de ese instrumento, se determinó que correspondían a otro avión completamente diferente que no era este. Ahora, lo último, ya para terminar, entonces vemos que el avión tiene 2 sensores de ángulo de ataque, 2 veletas alfa, al lado y lado, pero curiosamente el sistema MCAS, para determinar cuál es el ángulo de ataque del avión, solo toma información de una de ellas. De hecho, cada vez que se hace un vuelo, el avión selecciona uno de los 2 de manera alternada y opera con solamente uno de los 2 sensores. Y ese sensor es el que determina el ángulo de ataque del avión para ese computador, para ese sistema, y es el que determina la actuación del MCAS. Entonces, conclusiones. ¿Qué aprendemos? Obviamente, un sistema como el que hemos descrito, que tome información solamente de un sensor, pues no tiene ningún sentido. Hoy día, pues obviamente con la visión 2020 que tenemos en retrospectiva, es totalmente absurdo que un sistema que puede mandar el avión de punta
solamente esté tomando información de un sensor. Obviamente en ingeniería se tiene el concepto de redundancia, donde por ejemplo, para una aplicación tan específica como esta y como tan dramática y tan importante, pues lo que uno desearía tener es por lo menos 3 sensores y que haya un sistema de voto donde yo solamente actúo si al menos 2 de los sensores están diciendo lo mismo y ya si los 3 están diciendo algo malo, yo me deshabilito. En el caso de tener 2 sensores, por lo menos uno esperaría que hubiera un voto de 2 de 2, donde si los 2 sensores me están dando la misma información, yo actúo, pero si hay una discrepancia de la información que están dando los 2 sensores, yo desactivo el sistema y yo le digo al piloto que no voy a operar. Pero acuérdense que lo que pasa es que los pilotos ni siquiera sabían que el MCAS era un sistema del avión. De hecho, la opción de tener un sensor de verificar la discrepancia entre los 2 sensores era una opción adicional que ninguno de estos 2 aviones tenía disponible. Por el lado de la calibración, no hay registro, no hay nada, y esto es algo supremamente importante en ingeniería. Cuando yo voy a usar un instrumento de medición, ahí sea en el laboratorio de la universidad, lo primero que uno le dice a los estudiantes es calibrar el instrumento. ¿Calibrar qué significa? Es comparar lo que está registrando un instrumento con un instrumento que está bien y que yo sé que registra bien los datos, y comparo esas dos cosas y genero lo que se llaman las curvas de calibración. Podemos en este caso reemplazar un instrumento, un sensor que estaba dañado, por uno que no sabemos si estaba bueno o no, pero que no calibré, es lo mismo que nada y no presentó ninguna ventaja. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué Boeing se metió en todos estos problemas de hacer todo esto del MCAS? Porque precisamente quería evitarle a las compañías que compraron su avión tener que reentrenar los aviones. Se estima que entrenar, por ejemplo, los pilotos de American Airlines para la flota que tienen o que compraban de 737 MAX habría involucrado un costo de $250,000, $250,000. Si las compañías se pueden ahorrar esta plata, pues es algo favorable para ellos. La última pregunta ya para terminar es, pues, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué Boeing hace esto de rediseñar dramáticamente los pilones aquí de anclaje de los motores, rediseñar toda la aeronáutica del avión, incorporar el MCAS y todo, y no simplemente diseñar un avión nuevo? Pues porque lo que pasa es que recertificar un avión que supuestamente no ha sufrido muchas modificaciones que el anterior es mucho más sencillo que recertificar un avión que sea completamente nuevo. Y en este sentido, Boeing se fue a grandes proezas para tratar de demostrar que su avión era muy igual al anterior. Por ejemplo, hay un documento de 30 páginas que documenta los cambios entre el NG y el MAX, donde se especifican cambios como que se cambiaron los cinturones de seguridad y en ningún momento se mencionó el MCAS que estaba operando en el 737 MAX. Ahora, pues lo barato sale caro. Por ahora se estima que más o menos a octubre del año pasado, Boeing había gastado unos $9,200 millones para medio empezar a solucionar el problema que había causado con el 737 MAX. En este momento, la flota de 737 MAX se consiste en más o menos 400 aviones que ya están en el poder de clientes, más otros 400 aviones que tiene Boeing guardados en sus diferentes bodegas alrededor de Estados Unidos, están en tierra, no pueden operar. Y se está mirando cómo se pueden operar, pero obviamente en este momento se espera que esos aviones tengan que ser recertificados, ya que la navegación y la aeronáutica es completamente diferente a la de avión interior. Entonces aquí ya estando completamente frustrados y tristes, entonces los llevo a que no es tan triste, porque es que si nos vamos a la foto que les mostré de hace un poco más de 100 años de los hermanos Wright en su Wright Flyer, el primer vuelo de una aeronave más pesada que el aire, y vemos por ejemplo un A380 como este, que es el avión comercial más grande del mundo, pues vemos que hemos avanzado muchísimo y que el avance tecnológico y que la ingeniería ha logrado cosas increíbles. Nosotros a veces no lo vemos, a veces hemos perdido la capacidad de asombro frente a la tecnología, frente a estas proezas, pero ahí están. Y la idea es que si uno estudia, por ejemplo, ingeniería mecánica, uno va a estar en la posibilidad de concebir, diseñar, implementar y operar algunas de estas máquinas majestuosas e increíbles que tenemos hoy en día y que vamos a tener en los años siguientes. Entonces, esa es un poco la historia y eso es lo que les quería mostrar.